Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí con la continuación de la lección número 9. ¿Leyeron su lección? ¿Contestaron sus ejercicios? Espero que sí, y así aprendemos todos juntos. Bueno, hoy vamos a ver los últimos 4 objetivos de esta lección. Empezamos con el objetivo número 5. Recuerden que estamos en la lección 9. Sí, estamos hablando del sufrimiento, estamos hablando de la muerte. Hoy vamos a ver el objetivo 5, dice que ayudando a los afligidos y moribundos. Primero que nada, ¿cómo puede usted ayudar? Dice, esté presente. La cosa más importante que usted puede hacer es estar presente. Su cercanía, una voz gentil, el toque de una mano, puede hacer más profundamente de su amor e interés que muchas palabras. A veces no sabemos qué decir, pero podemos hacernos presente, podemos llegar y abrazar a la persona, podemos llorar con ellas, un apretón de manos, que esa persona sienta que nosotros estamos cerca, que ella nos importa. También debemos de ser honestos, sea honesto. Al hablar con una persona que esté muriendo, muestre sus sentimientos, pero déjele saber que usted reconoce que Jesús los puede ayudar en tiempos de temor y desánimo. Si la persona a la que usted está visitando y no es cristiana, es el momento de hablarle del Señor y decirle que el Señor, si a Él le place, lo puede sanar porque Él es el Dios de lo imposible. Pero que si no lo hace así, que se tiene que preparar, que se tiene que preocupar a dónde va a pasar la eternidad. Permita que el Espíritu Santo hable a través de usted. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Prepárese antes de hacer esa visita. Si es posible, ayune, ore, lea la Biblia. Lleve un pasaje preparado para compartirle. Si esa persona es cristiana, pues es un poquito más fácil. Pero si no lo es, usted se debe de preparar para compartirle, para darles pasajes de aliento, para que se animen y para que sean fortalecidos. Ore con ellos y por ellos. Por el que está enfermo, por el que está en agonía, el que está moribundo y por toda la familia. Sea sensible. Necesita ser especialmente sensible a la soledad particular que siente la persona agonizante y también los parientes afligidos. Ellos necesitan la presencia de hermanos y hermanas en Cristo para ayudar a calmar los sentimientos de ser separados de aquella persona que han conocido y que han amado. No nos podemos ser indiferentes, debemos ponernos en su zapato de ellos y pensar que si tú tal vez no has pasado por ese dolor que ellos están pasando, alguna vez te va a tocar. Debemos de ser sensibles a lo que están sintiendo, no debemos de ir a visitar con el plan de criticar, con el plan de decir, ay, ¿por qué se pone así? ¿Por qué llora tanto? Debemos de hacer que ellos vean que nosotros compartimos su dolor, que vamos, pero con el fin de llevar palabras de aliento, palabras de fortaleza. Ahora vamos a ver el objetivo número 6, los problemas relacionados con la muerte. El primero de ellos es la condición espiritual. El problema más crítico para aquellos que están confrontando la muerte es este. ¿Estoy listo para enfrentarme a Dios? ¿Estoy preparado para morir?
si es cristiano, no todo el cristiano a veces está preparado. Debe de pensar en esto, si realmente está preparado para ir con el Señor. Y si no lo es, pues con más razón, es el momento de pensar y hacerle entender en dónde va a pasar la eternidad. ¿Qué es lo que necesita hacer? Nosotros sabemos que el Señor Jesús, y tenemos esa seguridad, y lo acabamos de recordar ahora en la semana que acaba de pasar, en la Semana Santa, que Él murió en la cruz del Calvario. Él llegó hasta la muerte, pero no quedó ahí. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él venció a la muerte. Entonces, algún día nosotros también vamos a vencer a la muerte, vamos a resucitar. Cuando Él venga por su iglesia, dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando alguien muere en Cristo, tiene esa esperanza de que tal vez en ese momento vaya a partir, pero que algún día va a resucitar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús venció a la muerte. La aflicción. Vimos la condición espiritual, ahora viene la aflicción. Por lo tanto, la muerte es un problema más grande para los familiares sobrevivientes que para el creyente que se ha ido a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque, como les acababa de decir, el que muere en Cristo tiene esa esperanza de que un día va a resucitar, que un día va a estar para siempre con el Señor, y que todo lo que padeció y sufrió no se compara con lo que el Señor tiene preparado. Pero los que se quedan aquí, sus familiares, las personas a su alrededor, su familia, pues va a sufrir, va a llorar esa partida. Van a experimentar un tiempo de dolor, tal vez culpabilidad porque quisieron hacer más por ayudar a esa persona y no pudieron hacer nada. Es que a veces no se puede hacer nada. Cuando viene un diagnóstico irremediable, pues ahí entra la soberanía de Dios y esa persona sana o no sana. Y hay veces ni con todo el dinero del mundo se puede hacer nada. Pero la familia se siente impotente porque va a llorar su ausencia y va a pensar, pude haber hecho más. Entonces es ahí donde nosotros podemos consolar, podemos llevar palabra y podemos hacerles ver que esa fue la voluntad de Dios. Necesitarán aceptar esa realidad de la muerte, esa realidad que ha ocurrido. Y fíjense que a veces es tanta la tristeza que se ve, tanto lo que está sucediendo en esa casa, que nos sentimos impotentes al tratar de consolar a los que están acongojados. No sabemos qué decir, vamos, y qué le digo, cómo lo consuelo, pero les decía anteriormente, con un apretón de manos, con un abrazo, con que esa persona sepa que tú estás ahí, aunque no digas nada, y que hagas simplemente una oración, ella se va a sentir reconfortada. Vamos a ver ahora el objetivo número 7, una perspectiva cristiana, y vamos a hablar un poco del sufrimiento y la muerte de Cristo. El profeta Isaías profetizó de Cristo lo siguiente. Dice Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús no cometió pecado.
Sufrió como inocente por el culpable, pero sabía antes de venir a la tierra que su venida significaría la destrucción del dolor y del sufrimiento. Después que Jesús murió y fue levantado de la tumba, explicó: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Los judíos estaban esperando a un Mesías que viniera como un rey poderoso, con poder político para que les libertara de la opresión romana. Aunque iba a ser de corta duración, la intensidad de su sufrimiento provocó a Jesús a orar en el jardín de Getsemaní. Marcos 14:36. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Los judíos estaban esperando a un libertador político que los liberara de los romanos. Pero sabemos que el reino de Jesús es espiritual y que Él vino para eso, para liberarnos del dolor y de la muerte, porque Él, al haber resucitado, venció a la muerte. Entonces nosotros tenemos esa seguridad y esa esperanza de que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Jesús sabía que su sufrimiento tenía un propósito, aunque había preferido evitarlo. Si hubiera sido posible, su deseo mayor era hacer la voluntad del Padre. En esa oración del Getsemaní, Él hubiera querido evitar ese dolor porque sabía lo que le esperaba, pero sin embargo Él dijo que no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Él estaba más interesado en los valores eternos, los cuales serían ganados a través de su sufrimiento y muerte, que en su angustia y dolor momentáneos. A Él le interesaba más el beneficio que su muerte iba a traer a lo que en ese momento Él estaba experimentando, que era angustia y que era dolor. Dice en Hebreos 12:2 y 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros, cuando estemos pasando problemas, cuando estemos pasando por sufrimiento y dolor, nuestra mirada debe de estar en el Señor Jesús, porque Él es nuestro mejor ejemplo. Él se hizo como uno de nosotros. Él no le podemos decir, es que tú no sabes lo que es sufrir, tú no sabes lo que es dolor, porque Él lo experimentó, porque se hizo carne, se hizo hombre para poder morir y para entonces luego resucitar y darnos la victoria. Y esto debemos de tenerlo siempre presente y no pensar cómo sufrimos, cómo me duele, por qué yo. Porque si el mismo Señor Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no, que somos sus discípulos? Bueno, ahora vamos a ver el último objetivo, que es el objetivo 8, y dice: la respuesta cristiana a quien está sufriendo y agonizando. Primero que nada está la confianza en Dios. Cuando leemos el libro de Job, podemos notar que no se le da ninguna explicación a Job de por qué está sufriendo. Simplemente le llegan los problemas y la enfermedad y la pérdida de todos sus bienes. Pero Job tuvo confianza que los propósitos de Dios eran buenos y que no deseaba destruirlo,
sino purificarlo. Job entendió que Dios no deseaba su muerte, no deseaba destruirlo, sino que era un proceso donde él iba a ser purificado. Dice, esto lo vemos en Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Nuestro Dios a veces nos libra del sufrimiento, pero a veces no, a pesar de nuestras oraciones. El sufrimiento es importante en el plan de Dios para disciplinarnos. En Hebreos 12, de 7 al 11, lo puede leer usted ahorita o más adelante. Para probarnos, Job 23:10, para prepararnos para servir, 2 de Corintios 1, del 4 al 5, para formar en nosotros la imagen de Cristo, Filipenses 3:10. Bueno, y tenemos también aquí que hay gozo. Aún en medio del sufrimiento debe de haber gozo. En el Nuevo Testamento observemos una fuerte relación entre el sufrimiento y el gozo. Hay varias citas. En Santiago capítulo 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, si estás siendo probado, gózate, porque tu prueba, si tú la pasas, va a traer fruto. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hechos 5:41. Aquí en este pasaje vemos que su tribulación era porque estaban predicando el evangelio. Y esos primeros cristianos, del cual podemos leer en el libro de los Hechos, estaban gozosos por haber sido azotados, sido lastimados por predicar el nombre del Señor Jesús. También en Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. En Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y en Primera de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Todos estos textos que te leí, pues nos hablan de varias circunstancias y hay gozo, no hay tristeza. El gozo debe ser un modo de vivir para el creyente, porque regocijarse en el Señor es el antídoto para el dolor y para la tristeza. Salmos 35 y Colosenses 1, 10 y 12. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Nehemías 8, 10. Como creyentes sabemos que es necesario sufrir la muerte por causa del pecado, pero también sabemos que el Señor Jesús venció a la muerte. Cuando un ser querido muere en el Señor, podemos sentir la tristeza de la separación, pero sabemos a dónde pasará la eternidad y eso nos llena de gozo. También debe de haber rendimiento. Cuando oramos por nuestras peticiones, el Señor nos puede responder rápido, pero hay veces que nuestra oración no es respondida en la forma que hemos pedido. Esto no tiene nada que ver con falta de fe. Cualquiera que sea la respuesta a nuestra oración, necesitamos afirmar como Jesús, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. La acción de rendirse a Dios demanda dolor, porque aceptar la voluntad de Dios puede ser opuesta a nuestra naturaleza humana. Así es, cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo y oramos y no vemos la respuesta
la respuesta puede tardar o el Señor puede responder de otra manera. Pero rendirse habla de eso, de aceptar lo que el Señor tiene preparado para nosotros, aunque a veces no nos guste. Él en Mateo 10, 38, 39 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Debemos de tener visión divina. ¿Cómo podrían cambiar su vida los principios bíblicos que hemos estudiado? Todo esto que estamos viendo pues es con un propósito. Y cómo todo lo que les he explicado, cómo lo podemos aplicar, cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Dice primero, tiempo. El saber de que la muerte nos ocurrirá a todos es para disponernos a cuidar de cómo usamos el tiempo que Dios nos ha dado. Debemos de estar siempre preparados, porque el Señor puede venir de un momento a otro por su iglesia. ¿Y qué cuenta le vamos a rendir? ¿Cómo cuidas tu tiempo? ¿Realmente tienes comunión con Él? ¿Oras? ¿Lees la palabra? Ahorita empezamos a leer la Biblia desde enero. ¿Cómo vas con tus lecturas? ¿Realmente meditas en lo que lees? No nada más es leer por leer, sino que esa palabra que estamos estudiando la debemos de aplicar a nuestra vida. Debemos de cuidar nuestro tiempo, debemos dedicarle tiempo a Él. Dice en el Salmo 90:12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Valores. Cuando se comprende que las cosas de la tierra son corruptibles y temporales, entendemos que están aquí para que las usemos, pero deben de ser consideradas sin mucha importancia. Debemos de dar más valor a las cosas celestiales, así que nos podremos gozar en medio del sufrimiento. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sí, todo lo que tenemos aquí, pues lo vamos a usar por un tiempo. El Señor nos da bendiciones, materiales, pero no para que nos aferremos a ellas. Y lo que nos debe, el valor que realmente debemos de dar es a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Buscar primero, dice, el reino de Dios y su justicia. Consuelo. Solamente con su presencia el creyente cuidadoso puede ministrarle a alguien que siente dolor agudo y la soledad, la enfermedad, en la aflicción o en la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pasamos ciertas situaciones, pero dice su palabra que eso también nos va a servir para consolar a otros, porque vamos a entender lo que esa persona está pasando, porque tal vez tú ya lo pasaste. Entonces debemos de servir de consuelo. Compromiso. Ya que usted conoce a Cristo, quien le ha ofrecido vida eterna, usted está libre del temor y preocupación de la muerte. Todo cristiano sabe que si muere, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a pasar la eternidad? Entonces ya no debe de tener temor a la muerte. Dice Hebreos 2, 14 y al 15 en la versión de Reina Valera de 1960. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y tengo otra traducción, la traducción de lenguaje actual, para que me entiendas un poquito más lo que quiere decir este pasaje. Nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros.
Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Esto quiere decir que Jesús se hizo como uno de nosotros para morir y vencer al diablo, vencer a la muerte, para que tú y yo estemos libres del temor de la muerte. Así que no debemos de tener temor a morir, porque si morimos en Cristo, vamos a tener la seguridad de que nos vamos con Él, que con Él vamos a pasar la eternidad. Como cristianos, tenemos un compromiso delante de Dios. Él es quien nos sostiene y hace lo bueno para nosotros. Sí, ahora que ya sabemos todo esto, tenemos un compromiso. Dice en 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tú me puedes decir, hermana, pues ese texto es aplicado a los pastores. No, sí se aplica a los pastores, pero también a nosotros, a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que somos creyentes, porque tenemos un compromiso de compartirle a aquel que no sabe de Dios, aquel que no tiene esperanza, aquel que tal vez esté moribundo, aquel que esté enfermo, aquel que esté en problemas. En cualquier momento, en cualquier lugar, Dios nos puede guiar ahí. Puede ser que un vecino, puede ser que un familiar, puede ser un compañero de trabajo. A donde Dios nos ponga, ahí podemos compartir de Él. Ya que nosotros tenemos la seguridad a dónde vamos a pasar la eternidad, eso lo podemos compartir, podemos dar testimonio, podemos evangelizar a esa persona. Y ese es el compromiso que tenemos, porque sabemos que esa tarea el Señor Jesús nos las dejó a todos. No digas, ese no es mi ministerio, ese no es mi trabajo. Todos debemos de compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, vimos estos 4 objetivos que te voy a hacer un pequeño resumen. El 5 fue ayudando a los afligidos y moribundos. ¿Cómo los podemos ayudar? Haciéndonos presente. Es que ellos nos sientan cerca, un apretón de manos, un abrazo. También debemos de ser honestos, ¿sí? Debemos de ser sensibles. También vimos el objetivo 6, problemas relacionados con la muerte. El primero de ellos fue la condición espiritual. ¿Cómo está esa persona? ¿Ya aceptó al Señor en su corazón? ¿Ya es cristiano? ¿No es cristiano? Eso es lo primero que debemos de ver. Luego, la aflicción. Tal vez el que ya va a morir está tranquilo, está a cuentas con Dios, pero la familia que queda es donde nosotros debemos de seguir yendo a visitar, yendo a dar palabra de consuelo, de fortaleza. A veces no sabemos qué decir, pero te digo, un simple apretón de manos, un abrazo, una oración. El objetivo 7 que vimos fue el sufrimiento y muerte de Cristo. Los judíos esperaban a un rey libertador que los viniera a liberar de la opresión romana, pero Jesús sabía bien a qué venía. Él venía a hacerse como uno de nosotros, sentir nuestro dolor, nuestra agonía, nuestras enfermedades, para que Él, al morir en la cruz, se llevara todas nuestras angustias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Él venció a la muerte. Y por eso es que nosotros ahora tenemos la victoria, podemos vencer y tenemos esa seguridad de que si Cristo resucitó de los muertos, tenemos una esperanza, que si morimos en Él, algún día vamos a resucitar y vamos
a pasar la eternidad en Él. Ya no debe de haber temor, hermanos. Y esto lo debemos de transmitir a aquellos que están más débiles, a aquellos que no conocen de Dios, a aquellos que no han aceptado al Señor. Esto lo tenemos que compartir. Que si nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, podemos pasar de muerte a vida. También con este ejemplo que el Señor Jesús nos dio al ser obediente, porque Él cuando estaba orando en Getsemaní dijo: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. Entonces nosotros a veces podemos estar orando, podemos estar clamando. Dios nos puede librar del sufrimiento, nos puede sanar, nos puede dar la respuesta que estamos esperando. Pero si no lo hace, es porque Él es soberano y sabe lo que mejor nos conviene. Entonces nosotros debemos aceptar su voluntad. Debemos decir: sí, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que pase de mí este sufrimiento, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. También vimos el objetivo 8, la respuesta cristiana a quien está sufriendo y agonizando. Debe de haber confianza en Dios, debemos de transmitir esto, que nosotros podemos vencer, podemos tener esa seguridad de dónde vamos a pasar la eternidad, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Debe de haber gozo en medio del sufrimiento, debe de haber gozo, debemos de gozarnos, porque todo esto nos va a llevar a ser mejores, a ser, el Señor va quitando de nosotros lo que no le agrada. Vimos algunos textos que nos hablan de gozo en medio de las pruebas. También debe de haber rendimiento, de aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces no nos guste. Y tener una visión. ¿Cómo podría yo aplicar estos principios que hemos estudiado? Primero, viendo cómo está mi tiempo. Cómo estamos ocupando nuestro tiempo. Le damos el tiempo a Dios, leemos su palabra, oramos, tenemos comunión con Él. Ahorita no podemos servirle, no podemos ir a la iglesia, no podemos asistir, pero sí podemos estar orando unos por los otros, orando por toda esta situación que está pasando. También los valores. Debemos de dar más valor a las cosas espirituales. Sabemos que Dios nos permite tener cosas materiales, pero son pasajeras y no debemos aferrarnos a ellas. Lo que nos debe de importar son las cosas espirituales, buscar el reino de Dios y su justicia primero. Debemos también ser de consuelo. A veces todo lo que pasamos es con un propósito, es para ayudar a otros, porque tal vez te encuentres con personas que están pasando por lo que tú pasaste, entonces tú vas a poder ayudarlas, sientes lo que ella está sintiendo, la puedes entender, y es cuando más podemos nosotros ser de utilidad. También hay un compromiso, ya que nosotros sabemos que tenemos la victoria, que Cristo ya venció, que tenemos la seguridad de la vida eterna, ya no tenemos ese temor a morir. Ahora nosotros tenemos un compromiso con el Señor de ver por las demás personas, de compartir el Evangelio, de no quedarnos callados. Tenemos ese compromiso, es una tarea que el Señor nos dejó a todos. No decir es que no es mi ministerio, no, para todos es el compartir las buenas nuevas de salvación, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermano, hasta aquí terminamos la lección 9. Espero que sigas resolviendo tus ejercicios, que sigas estudiando y que ocupes bien tu tiempo. Dios te bendiga.